Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Es un enorme placer estar con ustedes nuevamente en estos días festivos, por todo lado festivos, ¿no? Nos ha cobijado la festividad de Hanukkah. Bueno, estamos en estos días feriados de fin de año, donde hay tiempo de compartir con la familia, de comer de más y de un montón de cosas más que tanto nos gustan, ¿no? A los seres humanos. Mm, y en cierta medida voy a hablarles un poco de ese tipo de cosas, ¿no? Um, Esta semana estuvimos, al comienzo de la semana, jugando porque estuvimos en el pueblo, por algunas cuestiones familiares estuvimos en el pueblo, y con algunos amigos estuvimos jugando un partido de vóley playa. Mi hija se emocionó, mi hija mayor, Juanita, se emocionó con la idea cuando empezaron a hacer la convocación y ella no se lo quería perder. Bueno, el partido fue para la tarde-noche. Y aunque yo no tenía mucha intención de ir, después de ver a mi hija mayor con la idea, bueno, vamos a ir. Jugamos, pero pasa que, no sé, por estos pueblos, para esta época del año, hay mucho rocío en la noche, por acá lo llamamos sereno, y eso tiende a resfriarlo bastante a uno. Y bueno, sucedió con mi hija, estuvimos ahí jugando, todo muy bien, contenta, como hasta las 8 de la noche y después el grupo de amigos, vamos a una casa común, a la de uno de ellos, vamos a preparar chocolate y a tomar y a charlar un rato, de pronto, si el ambiente se presta, hacemos una fogata. Y no hubo fogata, pero estuvimos ahí como hasta las 11 de la noche charlando, improvisando a que hacíamos música de manera muy rudimentaria y tomando chocolate. Al otro día, la niña amaneció así como medio resfriada. De hecho, a mí también me afectó un poco el sereno porque amanecí con algo dolor de cabeza. Pero mi hija me decía, todo muy chévere, todo muy bonito, muy agradable, ¿no? Pero, qué lástima este dolor de cabeza. Pero sucede que una cosa llevó a la otra. O sea, todo muy chévere, todo muy bonito, el juego, el compartir, pero luego la vida sigue. Es decir, haces una cosa, viene un resultado. Hoy quiero hablarles de eso, de los resultados propios de las cosas. ¿Ve? Si se dan cuenta, es un mensaje bastante sencillo, bastante intuitivo, bastante práctico. Las cosas tienen resultados, resultados variados, resultados a veces inesperados, pese a que son resultados y el resultado debería ser medianamente esperado porque, como es resultado, es la consecuencia propia de una cosa que luego al analizarlo se convierte en su causa, es la reacción propia a una acción, entonces debería ser medianamente esperado, pero los resultados son tan variados que a veces combinados con un montón de cosas se convierten también en inesperados, pero resultados en todo caso naturales y muy normales. Dice por allá un texto bíblico, quien bate la leche sacará mantequilla, quien se pica la nariz corre el riesgo de que le salga sangre. Hay otros textos, ¿no? Quien amontona brasas en su pecho, lo más lógico es que se queme. Las acciones tienen reacciones. Las cosas que pasan son consecuencias de otras cosas que hicimos que a su vez toman el lugar de causas. ¿Y será que no se puede de otra manera? Decía mi hija. No hay la posibilidad, no podía ser que jugáramos, nos divirtiéramos, tomáramos chocolate, mucho chocolate, y no pasara nada, no me resfriara, no me doliera la cabeza. No existirá, decimos muchas veces nosotros, una posibilidad de vida en donde te diviertes sin cansarte, juegas sin que se te vaya el tiempo, comas y bebas sin engordar, indigestarte o intoxicarte. Bueno, no, definitivamente no. No hay tal posibilidad. Nos encantaría, fantaseamos con la idea, ¿verdad? De que podamos ir y jugar al juego que a cada uno le guste, al voleibol playa, al fútbol, al tejo, y que el tiempo no pasara para no tener que volver a trabajar.
y que no nos gastáramos no solo el tiempo, sino la energía, que no nos cansáramos, que no corriéramos el riesgo de una lesión, perdón, de una luxación de tobillo, de una torcedura en la rodilla, de la rotura de un menisco, de un ligamento. Nos gustaría, perdón, que no tuviéramos que correr esos riesgos, o que el riesgo no estuviera ahí siempre latente en cada una de las actividades que hagamos. Nos gustaría comer y comer y comer sin perder la forma, sin engordar, sin enfermarnos. Si es algo que nos gusta, como el chocolate, nos gustaría beber, si fuera alcohólico, si fuera una bebida alcohólica, nos gustaría bebernos una cerveza y poder pasar a 2, a 3, a 10, al que le gusta además, y no intoxicarse, no embriagarse, no amanecer al otro día con resaca, con dolor y un montón de terribles cosas más que genera el alcohol. A la gente le gustaría eso. Tal vez nosotros no tomemos licor en esas medidas, pero tenemos otras muchas cosas. Me gustaría comer y comer carne todo el tiempo, pues, al que le guste, yo soy uno, sin que esto nos causara algún daño y que si se nos acabara el dinero, ¿verdad? Comprándola y que comiéndola no nos diera ningún tipo de indigestión y nada, nos gustaría. Fantaseamos con eso, pero la realidad es que no funciona así. La vida no es eso. La vida es, haces una cosa y esa cosa que hagas, la decisión que tomas, la actividad que haces, genera todo un montón de reacciones, resultados, consecuencias directas de lo que haces. Y nos gustaría jugar sin cansarnos. Nos gustaría beber sin intoxicarnos. Nos gustaría comer sin indigestarnos. Nos gustaría comprar sin que eso nos acabe el dinero y un montón de cosas más. Pero la vida no es así. ¿Saben qué es lo serio del asunto? Que algunos mantienen vivas las fantasías y sueñan constantemente con una vida sin resultados, con una vida sin consecuencias. Y no estoy hablando de consecuencias, para la mayoría la palabra consecuencia ya viene cargada de una connotación bastante negativa. Consecuencia, ¡ay, sí! Ahora, los terribles resultados de lo que hago. No tiene por qué ser así. Consecuencias es el resultado directo de lo que pasa. Que sea bueno o malo va a depender de las acciones que hiciste y de cómo te tomes esos resultados. Pero muchos fantasían con la idea de una vida en la que la acción muera ahí y no genere nada más. Y eso no existe. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que algunos apelan incluso a la fe para solapar sus fantasías e ilusiones antinaturales. Algunos apelan a la fe para solapar sus fantasías e ilusiones antinaturales. Introduzco aquí este concepto de antinatural, porque fantasear, soñar, pensar, o cualquiera de sus parecidas, con una vida en la que pones a hervir la leche y no se riega, eso es alejarse de la realidad. Eso es empezar a pisar terrenos peligrosos, falsos y peligrosos. Lo más lógico si pones a hervir la leche es que en algún momento se vaya a regar, a menos que estés ahí pendiente. Si tomas decisiones en la vida y esperas que esas decisiones no lleven a reacciones, a resultados, estás pisando terrenos peligrosos. Y digo esto mezclado con la fe porque pasa mucho, de que así como hay gente que fantasía con, qué sé yo, poner a hervir la leche, y quedémonos con ese ejemplo que está bueno, y que por alguna razón no se riegue, se puedan ir a revisar el celular, hacer cualquier otra cosa, pero que la leche no se riegue. Así muchos que van por la vida intentando solapar en su fe, es una locura de cosas que llaman fe, sus fantasías, como por ejemplo comer, engordar y después decir, no, yo confío en Dios sin que nada va a pasar.
que no me va a enfermar, que no voy a engordar, que no corro riesgos de una enfermedad de pronto importante, grave, delicada. Y si cualquier cosa pasa, a Dios, un milagro, ¿no? Sobre todo porque hoy abundan en la televisión vendedores de ilusiones, fabricantes de milagros, y luego fabricantes de milagros falsos, vendiendo al por mayor todo tipo de fantasías e ilusiones antinaturales que intentan sacarle a la gente su responsabilidad vital. Claro, ellos hacen negocio con eso, pero el asunto es que fácil se compra esto. El otro día veía por ahí a alguien en un púlpito con un micrófono. Qué peligroso es darle a una persona un púlpito y un micrófono hoy día, diciendo con su tono altisonante y la verborrea propia de este tipo de personas, que había tenido una revelación donde su Dios, y dejémoslo ahí, le decía que no se preocupara, que fuera tranquila y que comiera, porque tenía garantizado de parte del cielo algo que se iba a aparecer, o alguien que iba a llegar a pagarle una lipo, ¿no? Reducción de abdomen y todo el cuento, así milagrosamente. En un momento que se me atravesó así, fue sin querer que llegó ese contenido. Y yo me preguntaba, bueno, pues si va a hablar de milagro, ¿por qué en el milagro no le anunciaban no a alguien que se aparezca a pagarle la lipo, sino la lipo mágica y sobrenatural? Bueno, porque así no va el negocio, ¿verdad? Pero más allá de lo chistoso que esto pueda sonar, que no lo es grave. Es grave porque pienso en muchos. ¿Y dónde estamos parados nosotros? ¿Será que vamos por ahí, por la vida, soñando, fantaseando, con todo tipo de cosas relacionadas con una vida sin esfuerzo, sin responsabilidad, sin apropiación de la responsabilidad, sin hacernos cargo de resultados y consecuencias propias de decisiones, de acciones, de la vida que llevamos? ¿Será que fantaseamos con ello? ¿Será que somos de los que nuestra estabilidad emocional depende de cuánto en la vida vamos por un camino expedito, como en un videojuego, ¿no? ¿Se acuerdan de Mario? Yo nunca jugué videojuegos, no tuve, en mi infancia no nos daban eso, y cuando crecí para comprar, nunca me llamó la atención, prefería estar en una cancha. Pero sí he visto el Mario, y el Mario va corriendo, y la idea del videojuego es que Mario avance, según entiendo, ¿no? Que avance, dando saltitos, empinándose, columpiándose, pero avanzar. Y mucho en la vida, muchos van por la vida fantaseando con la idea de que su estabilidad emocional depende de cuánto puedan avanzar sin tanto obstáculo, sin que la vida se ponga dura. O sea, voy, como, bebo, estoy en fiesta, vacaciono, empiezo a estudiar, saco 10 o 5, tengo que trabajar y llego con tiempo libre a pasarla bien, a salir a comer, y bien. Pero se me espicha el carro, me duele una muela, se me enferma un chico, no, la vida es una grosería, por no decir otra cosa. Eh, Me despiden y, no, terrible. Me dice que no, la chica a la que le propuse salir, y Dios se olvidó de mí, etcétera, etcétera. Sobre esto quiero remarcar, nosotros cada uno con su realidad. Nuestra estabilidad emocional, nuestro flujo con la vida, nuestra marcha, depende de cuánto la vida sea bonita, no más, nos muestre el rostro colorido, agradable. Los días grises representan para nosotros, ¿acaso una vida desdichada? Pensar que Dios se olvidó de nosotros, quién sabe si exista siquiera. Debo estar mal, por alguna razón no lo tengo contento y no me está yendo bien. ¿Acaso pasa por nosotros tales ideas y fantasías antinaturales? Isaías 45, versículo 7 dice, Dios hablándole a un personaje,
presentándose, dice que él, dice literalmente, yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Eterno, soy el que hago todo esto. Nos está la Biblia introduciendo una realidad. No es aquí para que pensemos que este Dios bíblico es un ser malo, terrible, no es tan bueno como lo pintan. Pues está bien, hace el bien, que aquí dice que hace la paz, pero también crea la adversidad. Formó la luz, qué bueno, Dios, pura luz, pero hizo las tinieblas. Entonces es un Dios como ambivalente, como bipolar, como dice una canción. Eh, bueno, cada uno que piense lo que quiera. El asunto es cómo se la puede llevar con esa idea. Aquí, o menos ustedes me conocen, saben que mi intención siempre es buscar un entendimiento práctico, pragmático de todas las cosas. Y si de aquí muchos van a tomar un texto como este para decir, bueno, ¿se dan cuenta? Su misma Biblia dice, Dios es un Dios. Ahí, un niñito rabioso, ¿no? Un chico que sufre de rabietas y a veces hace el bien, a veces el mal, y a unos los prospera y a otros los pone a aguantar hambre y lo que sea. El asunto es, ¿en qué nos ayuda eso pragmáticamente en la vida? Pero mi entendimiento de este texto es que lo que nos está revelando aquí la escritura es una realidad de vida. En términos de este mundo, la vida está diseñada de tal suerte que contiene las dos cosas, la luz y las tinieblas, la paz y la adversidad. Si tú te abocas a una vida que lleva a la adversidad, va a venir inexorablemente. Ahora, si tomas las decisiones propias que conducen a hacer la paz en medio de tu locura, caos y adversidad, el mundo está hecho también así. Para mí, eso es lo que está anunciando el profeta. Creo la adversidad, pero también la paz. Formo la luz y las tinieblas. Es decir, el mundo necesita de estos ingredientes. El mundo como lo conocemos. Esa es la vida. Tal vez nos guste o tal vez no. Esa es otra historia. Pero la vida está hecha de eso. Si te vas a jugar a las 7, 8 de la noche a un lugar donde hay mucho sereno, mucho rocío, corres dos grandes riesgos. La puedes pasar a todo dar, divertirte increíblemente, reír, espectacular. Y también te puedes resfriar, te puedes lesionar, se te puede romper un músculo, un hueso, el cielo lo prohíba, pero son cosas que pueden pasar. Si tu obsesión es con ganar o con lucirte para que todos te vean y corres riesgos, puedes caer mal y golpearte. Si tienes mucho cuidado, pero tu cuidado te hace no moverte, puedes ser el hazme reír y ser la burla de todos en el juego. Bueno, todo eso pasa. La vida está hecha de todo eso. Para quienes nos guste andar en motocicleta, es un elemento de transporte que es espectacular andar en moto. Yo hace tiempo no lo hago, pero cuando lo he podido hacer, me gusta. Un rato, ¿no? Mucho tiempo cansa mucho. Me gusta, pero es un elemento bastante peligroso. Incluso si tomas todos los recaudos y trabajas la máquina de la manera más prudente posible, corres riesgos afuera, en la vía, se te pueden atravesar animales, hay conductores irresponsables, pasan un montón de cosas. Es la vida. Entonces, dice Isaías, formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. O sea, entrego al ser humano un mundo tan variado que el hombre la puede pasar muy bien si entiende la variedad del mundo, pero la podemos pasar muy mal si empezamos a cercenar, ¿no? A sacarle miembros a la vida. Y me quedo con la luz, me quedo con la paz. Desconfiguramos la vida para nosotros aquí, en nuestro entendimiento, creamos un adefesio extraño, puede parecer muy bonito, pero eso no es lo que es la vida. Y con una mente que funciona mal, la realidad empieza a distorsionarse para él y puede terminar pasándola muy mal en la vida. Ahora, lo lindo que tiene esta historia aquí de cómo Dios se presenta en Isaías 45:7 es que es un texto, en el contexto, es una palabra, una presentación en palabras de Isaías de Dios a un rey persa, no israelita.
Es la presentación que Dios hace de sí mismo a un personaje no del contexto del pueblo elegido. ¿En qué sentido lo digo? Pasa que mucho se intenta sostener en la elección divina una suerte de esperanza vana en que se puede hacer todo tipo de cosas y ahorrarse los resultados. Por alguna especie de alcahuetería divina. Entonces, como que Dios escogió a su pueblo y yo te escojo y entonces, por lo tanto, yo te escogí, ¿qué puede salir mal? Ve y haz lo que quieras, somos los elegidos de Dios. Y el asunto es que cada uno, en su momento, en su grupo, se siente el elegido de Dios. Y por alguna extraña razón piensa que esa elección justifica una vida irresponsable, una vida donde yo puedo hacer todo tipo de cosas y, bueno, me arrepiento, me confieso, me vuelvo, cada uno tiene sus... Espero que llegue cierto día para arreglar cuentas y no pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Soy el elegido. Para el resto, juicio, claro. ¿Cómo van a ser capaces de cosas tan terribles? El juicio debería venir sobre ellos. Hasta se ora, se reza para que caiga el juicio sobre estos malos. Pero para este lado, para el mío, la misericordia, ¿sí? Por supuesto, la misericordia. Dios, acuérdate, soy tu pueblo, soy tu elegido. Está bien, yo hago por ahí mis cosas, pero yo sirvo más. Yo hago parte de este grupo. Yo confesé, yo repetí, yo dije, yo aporto, yo doy. Misericordia, una misericordia cómplice, basada en la impunidad. ¿Acaso no se trata de esto, la elección? Dios nos eligió. Misericordia, pero cómplice, basada en impunidad, en la impunidad. Pero no es así. Definitivamente no. Definitivamente no. No es no es ese el concepto bíblico. No es esa la imagen divina de la misericordia o de la elección. Está escrito que Dios no tomará por inocente al culpable. Es decir, la vida está hecha, la forma en que se administra el mundo, la vida, se administra de tal suerte que todo se corresponda con la justicia, con la realidad. Quien toma brasas en su seno no se quemará. Si yo me pico y me pico y me pico la nariz y le doy inconteniblemente, no corro el riesgo en algún momento me arañe o me reviente un vasito, toque alguna zona sensible y me venga sangre por la nariz. Entonces, tocante a la elección divina, es la elección divina, es la fe, es pertenecer al grupo de Dios o lo que sea, como la gente lo interprete. ¿Es acaso una complicidad divina? La historia de todo un libro de un profeta está para recordarnos que no es así. Me refiero al libro de Jonás. Jonás era israelita, era un profeta hebreo. Y cuando él esperaba que las decisiones divinas fueran en pro de Israel y únicamente de Israel, y que lo negativo, el juicio, las consecuencias terribles, fueran para un pueblo que era enemigo de Israel, ese libro quedó para la historia para recordarnos que elección no es una suerte de preferencia, sino elección es una responsabilidad pura y constante. Dios se escogió a Israel, bien, pero es una elección para hacer luz, así está escrito. Yo te elegí para que seas luz a las naciones. Y esto fue dicho de una nación y es dicho de personas, de individuos. Elección es responsabilidad. Cuando Dios elige, elige para que sea ejemplo. No elige para hacerse cómplice de la desfachatez. Y Jonás, que quería que Dios hiciera cómplice de sus deseos de venganza, se tiene que morder la lengua cuando Dios le dice, pues si es que esta gente se arrepintió de su mal camino. Es un montón de gente a la que yo amo. Y solo por satisfacer tu deseo de venganza, aun si fuera el de la nación, no voy a acabar con esta gente. Es una ciudad de más de 120,000 habitantes y muchos animales. Quien corrige su camino
haya la paz. Quien persiste en la maldad, y aquí maldad no lo juzguen con tintes religiosos, maldad es todo aquel camino que conduce a resultados negativos. Maldad puede ser yo llenarme de azúcar, sentarme ahorita con una taza de dulce a comer, cualquier cosa sea, ¿no? Pongámosle un pastel y a comérmelo todo yo. Esa elección de maldad, que le hago mal a mi cuerpo, va a derivar en resultados. Me puede dar un coma diabético, el cielo lo prohíba. Bueno, el cielo lo prohíba y yo también. Porque me pongo a comer eso, pues yo decido no hacerlo. Decido tomarme mi café sin azúcar. Y entonces no echo a perder las bondades del café, ni corro el riesgo de enfermarme. Pero elección es responsabilidad para hacer luz. Y al final, a Jonás, a un poco a la fuerza, parece que le queda claro. La porción de la semana abre con un tremendo recordatorio de todas estas realidades. Que nos guste o no, la vida se basa en eso. Resultados. Y por los variados resultados, por la mezcla entre cosas que pasan, por la injerencia de cosas que escapan a mi control, yo puedo hacer las cosas muy bien y hay cosas que se atraviesan. El otro día estaba con unos amigos compartiendo, departiendo muy chévere, muy tranquilamente, no haciéndole daño a nadie, simplemente hablando y estábamos cantando también, haciendo que cantábamos. De repente voy a recostar mi brazo en una banca y había ahí algún tipo de aguijón, pero me picó algún bicho que no logré ver, salió un poquitito de sangre y esa cosa se infectó, estuvo feo el brazo durante un par de semanas. Yo no hice nada para que esto me pasara. Vivir y salir y querer sentarme en una banca donde yo no sabía que iba a haber un insecto o lo que fuera sido. Entonces, hay un montón de cosas que no podemos medir, pero que son los resultados propios de movernos en un mundo tan variado como el nuestro, en una vida tan rica como la que nos regalaron, en donde tenemos unas de cal, como dice un dicho popular aquí en Colombia, y otras de arena. Unas son muy agradables de atravesar y otras no tanto. Bueno, la porción de esta semana abre con un tremendo recordatorio de todas estas realidades. Génesis 41:1, así como inicia la porción, dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Bueno, ¿qué pasó? Pues la porción anterior había terminado contándonos que José, el que fue vendido por sus hermanos, el que injustamente eh, terminó siendo esclavo, el que injustamente fue encarcelado, estando allá haciendo muy bien su trabajo como carcelero, interpreta los sueños de unos oficiales del rey. Él guarda la esperanza de que como le hizo tanto bien a los oficiales del rey y como la interpretación de los sueños de uno de ellos era la reivindicación de este, guardaba la esperanza, digo, de que este se acordara de él, le hablara al faraón y bueno, él fuera sacado de allá de este trabajo que aunque ya estaba trabajando como administrador, era ignominioso. Y guardaba esa esperanza, pero pasan 2 años sin que nada pase con él. El oficial del faraón a quien él le habló bien y le interpretó positivamente su sueño, se olvida de él. Pero aconteció que pasados 2 años, Faraón tuvo un sueño. Oigan, pasados 2 años. Esto se cuenta rápido, creo que les grabé al inicio de semana algo sobre esto. Esto se dice rápido, pero atravesar 2 años esperando algo que uno quiere, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Cuando guardas la esperanza de que, bueno, la vida me empezó a sonreír, parece que esto va a dar resultados. Sobre todo cuando uno escucha cosas como esta. Haces el mal, espera malos resultados, pero si haces el bien, espera buenos resultados. Pero hay un montón de situaciones al medio que lo cambian todo. Por ejemplo, en este caso, José estaba tratando con seres humanos y los seres humanos, además de olvidadizos, son ingratos. A este oficial del faraón, por cosas de la vida, sabrá Dios cuáles,
se olvidó de José. Y pasados 2 años, Faraón tiene un sueño. ¿Cuál es mi punto aquí? A remarcar, aún cuando te esfuerces, las cosas pueden salir como no lo esperas. No digo mal, no he dicho yo hoy, algunas cosas salen bien y otras cosas salen mal, no. Las cosas pasan y son resultados propios de la vida variada que tenemos. Algunas cosas nos gustan y otras no. Algunas son de cal y otras de arena. Por algunas nos gusta pasar y por otras no. Pero es la vida que tenemos. Le pasó a José. Lo que el tipo podía esperar, fue fiel en la casa de su papá, le fue mal. Fue fiel en la casa de Potifar y le fue mal. Todo por celos, por envidias, por egoísmos de otros. Pero estar vivo y participar de esta vida incluye esa potencialidad. Bueno, fue fiel en la cárcel, trabajando al mando del carcelero, y se olvidan de él. José, el soñador, tiene que atravesar por todo esto. Normalmente se dice por ahí que soñar no cuesta nada. Nada más alejado de la realidad. Soñar tiene un muy alto costo. Y es el costo que hay que pagar. Lo puedes pagar de una u otra manera. Soñar tiene el costo de intentar hacerlo realidad, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha tenido una idea? Graduarse de una carrera, construir una familia, aprender un oficio, aprender a tocar un instrumento, tomar buena forma física. ¿Alguno ha soñado con algo así importante en su vida? Viajar, salir del país, conocer otros lugares. Qué costo tan tremendo, ¿no? Algo que uno realmente quiere cuesta. Cuando uno es una persona sedentaria y quiere estar en forma, un buen cuerpo, uy, eso sí que cuesta empezar. Y mantenerse también, todo cuesta. Sobre todo cuando las cosas no salen como esperaríamos. Uno quisiera estar una semana, un mes, 3 meses en el gimnasio y ya tener todos los musculitos marcados, ya poder correrse una maratón completa, pero no es así. Hay que seguir esforzándose y echándole ganas y mantener y perseverar para lograr algo significativo. En Hechos, cuando estaban Pablo y compañeros en un trabajo itinerante, esparciendo el mensaje, suelta unas palabras, bueno, el cronista, ¿no? El autor del libro de Hechos, suelta unas palabras interesantes. En Hechos 14:21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Su causa estaba siendo muy próspera. Anunciaban el evangelio y hacían muchos discípulos. La gente estaba recibiendo con agrado este mensaje. El mensaje de Yeshua, las buenas nuevas de Jesús, ¿no? Y bueno, dice que volvieron a 3 ciudades específicas, Listra, Iconio y Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a algo. Miren la diferencia entre los mensajeros, predicadores de aquel tiempo y los de hoy. Confirmando sus ánimos y exhortándolos a esto, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué belleza, ¿eh? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hoy el mensaje pareciera ser, entra al reino de Dios y sálvate de las tribulaciones. Pero no es así. Ahora, no es mi intención, como no era la de Pablo y compañeros en aquella época, intentar decirte que este mundo se trata de puro sacrificio, de pasarla mal, de amarguémonos la vida, de vivamos aburridos y tristes, a ver si nos ganamos un espacio por allá, un rincón en el cielo. No. Lo que nos está diciendo es que la vida está diseñada de tal suerte que atravesarla hace que vivamos muchas situaciones que nos atribulan, es decir, nos hacen estar vivos en modo consciente. Se puso complicado. Mi meta es llegar a Bucaramanga. Tengo que atravesar nada menos que la cordillera oriental y parte de la central.
Y normalmente ahí hay muchas circunstancias. Las vías no son las mejores, a veces el carro se picha una llanta, hay averías mecánicas, hay 10.000 cosas. Yo puedo decir, nada, esta vía es una cosa más mala, ya, donde se me averíe el vehículo, se piche la llanta o la carretera esté mala, ahí me quedo, ahí me devuelvo y renuncio a mi viaje. O esa tribulación me hace estar en estado consciente, tener el vehículo a punto antes de salir, revisar bien el estado de mi vehículo, averiguarme cómo está el estado de la vía y entonces emprender el viaje o ver si tengo que tomar una ruta alterna. Bueno, es la vida. Tomo mis recaudos, me preparo para saber que la vida puede presentar muchas cosas o vivo renegando porque la vida no es lo que yo quisiera. Todo depende con qué sueñas. ¿Tienes sueños? Bueno, la vida te va a presentar muchas circunstancias porque así está hecha, que pueden ser tribulaciones para ti y tú las puedes sortear o puedes tomar otra decisión. ¿Cuál es? Renuncias a tu sueño. El asunto es que renunciar al sueño también tiene costos por pagar. ¿A alguno le ha tocado probar los costos que tiene el renunciar a un sueño? ¿Alguno de ustedes ha tenido, yo sé que sí, ha tenido que convivir con la idea de qué pudo haber sido? Y si le hubiera hablado a esa chica. Ay, y si me hubiera inscrito en la universidad. Ay, y si hubiera tomado esa decisión difícil y hubiera viajado para ese trabajo. Ay, si me hubieran presentado a esa convocatoria. Ay, si hubiera hecho. Ay. Pero no nos animamos, tuvimos miedo, tuvimos renuencia al costo que había que pagar por ese sueño. Y luego tenemos que pagar el costo de la renuncia. Hay más costos para los sueños, ¿eh? Está el costo de resignarnos a lo que podamos hacer con eso. A veces hay que resignarse. Tengo un sueño, veo qué puedo hacer, veo que no, veo hasta dónde estoy dispuesto a esforzarme, hasta dónde no, y me resigno a esta cosa o la otra. Medio sueño, lo varío un poco. Resignarse también tiene su costo para pagar. Y cuidado, que esta es otra cosa sobre la que quisiera un rato de su atención. Hay cosas con muy buena fama y reputación, y hay otras con muy mala prensa, pero tan necesarias. Resiliencia, empuje, perseverancia, constancia, esperanza, fe. ¡Wow! ¡Qué cosa más bonita! ¿En serio? ¿No? Hablar de resiliencia. No importa lo que te pase, échale ganas y esfuérzate una y otra vez, levántate. Si la vida te da limones, haz limonada. Bueno, todo lo que se dice. Yo no lo digo en sentido negativo, de verdad es muy bonito. La resiliencia es una palabra bella. Por cómo suena, sonoramente bonita. Y el concepto es hermoso, ¿no? Empuje, perseverancia, ¿no? Constancia, esperanza, fe, guardo mi confianza hasta el último momento. Son cosas muy bonitas. Pero hay otras cosas igual de reales y también tienen mucho para aportarnos. Una de ellas, con muy mala prensa, muy desprestigiada por los gurús de internet, una de ellas es la resignación. Se dice por ahí, no te resignes a esto o aquello. Aleja de tu mente la resignación, invoca la perseverancia, la fe, la resiliencia, alguna de esas. Ay, ay, amiguitos. ¿Cómo se nota que esta gente no vive en el mundo real? La resignación es tan bella como la esperanza. Voy a tocarles una vaca sagrada. La resignación es tan hermosa como la fe. La resignación nos libra de batallas perdidas y de energías quemadas en vano. Además de decepciones todavía peores de lo que imaginamos. A veces el camino es la resignación. Les voy a poner un ejemplo tal vez, o no sé si dos, no sé, lo que me surja. Hoy estoy tratando de fluir un poco más. A mí toda la vida me gustó el fútbol. En su momento tomé una decisión costosa, renunciar a alguna aspiración de jugar al fútbol. Tuve una oportunidad para presentarme a las inferiores de un equipo que un profesor me buscó.
porque vio cierto potencial. Y me dije a mí mismo en la época que ese no iba a ser el camino, que no estaba listo, que no estaba preparado. Lo cierto es que no me presenté. Tuve que pagar el costo, ¿no? De mi decisión. Renuncié a ese sueño. Pero imagínense que ahora me tome eso, este mensaje de no te resignes, de échale ganas, de esfuérzate, no importa cuándo, y empezara con la locura de intentar ser futbolista. En menos de un mes cumplo 40 años. Sería un despropósito, ¿verdad? Por supuesto que no. Puedo en todo caso esforzarme por tener un buen estado físico y jugar con mis hijos por ahí a la pelota, o si algunos veteranos rodillones amigos invitan a alguna pateada de bola, pues poder hacerlo sin miedo a que se me terminen de acabar mis rodillas. Pero cualquier otra aspiración es una cosa que no es natural. Y la resignación, resignarme a una realidad, cualquiera dirá, pero es que eso ya no es resignación, es aceptación. Pónganle las palabras que quieran. Pero aceptar la realidad y resignarme a que voy a cumplir 40 años hace que escoja mis batallas. No voy a librar batallas perdidas. No voy a procurar ahora convertirme en la persona con el estado físico de Cristiano Ronaldo cuando no empecé a su edad a trabajar por ello. Puedo conformarme con tener un buen estado físico. Y me ahorraré batallas perdidas, energías quemadas en vano, además de decepciones todavía peores. ¿Se imaginan la decepción de mucha de esta gente que es motivada por gurús, predicadores, influencers, motivadores vacíos, que se la van comercializando con las emociones de la gente, moviéndolos a que le echen ganas y que nunca es tarde para esto o aquello? No, sí, para muchas cosas es tarde, para muchas cosas es tarde. Y resignarse a esa realidad es fantástico. La resignación ayuda mucho cuando se requiere de ella. ¿Cómo sé cuándo se requiere de ella? Analiza tu realidad y sabrás hacerlo. Si nace genuinamente de ti, sabrás cuándo te estás resignando, porque entiendes la realidad, y cuándo por la flojera de no esforzarte. En todo caso, el costo lo vas a tener que pagar tú. Yo les dije que hoy les iba a hablar de pura realidad. El costo de una cosa o la otra lo vas a pagar tú. Si renuncias y sabes que lo haces por pura vagancia, por pura flojera, vas a tener que pagar el precio de la renuncia a un sueño. Pero si renuncias por resignación, vas a pagar el precio de la resignación, pero te acomodarás a lo que sí puedes hacer. Y tal vez tengas que navegar hacia tu sueño de una manera distinta. Y ese precio lo vas a pagar gustosamente, y gustosamente podrás pasar a reclamar tu premio. Juan 21:18 nos exhibe esta realidad de una manera bella. El maestro está hablando con Pedro y le dice: ay, Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ¿no? Te arreglabas, te vestías bien e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Porque así es la vida. Hay momentos y épocas en la vida en que hacemos lo que queremos, lo que nos da la gana, y la vida funciona. Tenemos energía, tenemos fuerza, o nada nos importa. Pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos teniendo que resignar a ciertas realidades. No veo igual, me toca ayudarme con lentes. No tengo la misma fuerza, puedo modificar ciertas actividades. No tengo el mismo aguante, entonces me tengo que acostar más temprano. No puedo rendir igual, entonces trabajo menos horas, pero tal vez busco la manera de ser más eficiente. A nosotros nos gustaría que el texto dijera otra cosa, ¿no? Cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías. Cuando ya seas viejo no vas a poder, pero si crees en mí, te daré fuerzas sobrenaturales para que lo puedas seguir haciendo igual. Ay, eso sonaría muy bonito, ¿verdad? Ay, pero no es así. Y saben que este es uno de los desafíos más grandes en la vida, sobre todo en el que ha elegido la vida de la fe. Es uno de los desafíos más grandes porque digo, bueno, pero este muchacho, o sea, yo, ¿qué es lo que está diciendo hoy? O sea, que prácticamente decir tengo fe, soy del camino de Dios o lo que sea, da igual, porque se va a desgastar igual, va a tener que vivir igual,
y está sujeto a un montón de cosas, de la fortuna incierta, del azar incierto, como cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la diferencia de la fe? Bueno, sé que es un desafío, porque la fe pasa incluso por ahí. La verdadera, ¿no? La emuná, la certeza, pasa por darnos cuenta de que la fe no es una suerte de fetiche o de amuleto de la buena suerte. Soy una persona de fe, me tiene que salir las cosas bien, no me tiene que ir tan mal como el resto. Vas a ser sujeto a la misma vida. La verdadera fe, sí. El sol, está escrito, sale sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Porque la vida está diseñada así. ¿Qué hago yo con eso? Bueno, esa es mi elección. Pero como entonces la vida es igual para todos, ahí viene el reto de la fe. Da igual, entonces yo renuncio a la fe. ¿Para qué me guardo? ¿Para qué soy bueno? Trato de ser correcto, me porto bien, soy espiritual, piadoso, dadivoso, generoso. Y igual da lo mismo. Entonces muchos renuncian a la fe. Bueno, ¿tú pagas el precio por abrazar la fe o pagas el precio por rechazarla? Bien, es libre elección. La rechazan. Pero ahora se tienen que obligar a convivir sin fe. En términos prácticos, sin lo que significa la esperanza de que de arriba viene auxilio. Incluso cuando ese auxilio parece llegarle también a los que no creen, ni piden ni oran. Incluso cuando parece que ellos que no lo piden tienen el auxilio y yo que lo pido no. Ese es el desafío de la fe. Porque la fe no es para paralizar al que vive, es para animarlo a vivir. Uy, me salió una, creo que buena. La fe no paraliza al vivo, lo anima a vivir. La fe bíblica, la fe de verdad. No la ilusión, no la fantasía, no el amuleto de la buena suerte, no la emuná. Emuná, para quienes no están acostumbrados, es la palabra hebrea que se ha traducido en muchos lugares como fe. No es precisamente la mejor traducción, dada la carga emocional que se le ha dado en Occidente, pero bueno, si nos quedamos ahí, no vamos a avanzar. Pero decía que la verdadera fe moviliza a la persona viva, no la estanca esperando soluciones mágicas. Así está escrito en Habacuc 2, versículo 3. Dice, aunque la visión, Habacuc 2, 4. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ¿no? Mas el justo por su fe vivirá. Si ustedes me permiten parafrasear esto a la luz de lo que venimos estudiando, imagínense esto. Aquel que no tiene un alma recta se enorgullece, se crece, ¿no? Me tienen que salir bien las cosas. Yo creo en Dios, pues, que salga, que funcionen. Tiene que haber, podemos citar versículos, ¿no? Tiene que haber una diferencia entre el que cree y el que no, entre el que invoca a Dios y el que no. Y eso supuestamente significa que Dios solucione todas mis cosas, ni bien las piense. Y el resto que se friegue, ¿por qué no creen? Se pueden decir tantas cosas en nombre de Dios o de la Biblia, pero el verdadero contenido dice, mas el justo por su fe vivirá. El verdaderamente justo, el hombre que abraza los valores espirituales, por su fe vive la vida real, avanza. En el contexto, o sea, el versículo anterior nos amplía el concepto. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mire cómo se está anticipando aquí Habacuc. Tengo fe y por consecuencia vivo. Pero sé una cosa, o yo no sé, mi especulación no me da para tanto. De si acaso Habacuc, cuando escribió estas líneas, este bello poema, estaba pensando en José. Tal vez. Pero él habla de que el justo por su fe vive. Aunque la visión, ¿quién era José? El hombre de las visiones, el hombre de los sueños. Tardará por un tiempo. Pero cada día que pasa, aunque parece que se tarda, es un día menos hacia su cumplimiento. Se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardar, espéralo. Sin duda vendrá y no tardará. Habacuc está aquí describiéndonos la vida de José. Tuvo sueño, tuvo visiones, pero cada día que pasaba parecía un día más
de desesperación. Sin embargo, desde otra perspectiva, desde la perspectiva del justo, mientras cada día que pase no llega, le tocó esperar aquí 2 largos años más, 700 y pico de días. Cada día que pasaba, digo, era un día que él vivía, y cada día que vivía en su condición era un día que se acercaba al cumplimiento de lo que esperaba. Ese es el reto, dije, y es el desafío del hombre que abraza la fe. Va a tener muchas razones para decir, da igual creer que no creer, da igual tener fe que no tenerla, da igual la confianza que no. Bueno, renuncia a ello. No, es que el costo a pagar es todavía peor. Entonces pago gustoso el costo de la vida real del hombre de fe, porque cada día que avanzo en la desesperación de que no se cumple, si lo dedico a vivir, es un día que apresura mi vida al cumplimiento de eso que espero. ¡Ah! ¡Cuánta diferencia se hace! Tantas aventuras nos esperan en esta maravillosa experiencia de la vida. No podemos dejarnos encandilar, engañar o agobiar por una cosa o la otra. El éxito o el fracaso, por ejemplo. El éxito suele encandilarnos y nos emociona y nos... ¡Ay! Esto era la fe, ahora sí. Y suele engañarnos porque nos hace creer que ahora sí voy y no es más que fortuna. La fortuna del bendecido por Dios, pero quien se acostumbra ahí empieza a convertir su emuná en amuleto de buena suerte. Pero el éxito o el fracaso también pasa cuando las cosas empiezan a salir mal. Esto de la fe, eso es basura, eso es mentira, eso es engaño. Vivir con confianza, con esperanza del futuro no es práctico, porque están encasillados en el fracaso. Pero el éxito o el fracaso en realidad no son acaso nada más que dos ingredientes de la variada vida. Ninguno de ellos dura para siempre. Nadie tiene tanto éxito y nadie fracasa tanto. Ninguno de estos es como lo pintan. Ninguno es todo lo que está escrito y punto. Hay vida más allá del fracaso, la hay. Hay vida más allá del éxito, la hay. Prepararnos para esto es de sabios. José tuvo días de dicha, logros, alcances y ascensos. Todo eso antes de convertirse en el virrey de Egipto. Fue próspero en la casa de su padre, fue próspero en casa de Potifar, fue próspero como carcelero, como intérprete de sueños. Y no era el gran José. Hay vida más allá de los fracasos. Del mismo modo, tuvo desafíos, penas y decepciones después de convertirse en uno de los hombres más poderosos y el más aclamado del mundo. Porque ya siendo el virrey de Egipto, el hombre más poderoso de su mundo, tuvo que enfrentarse a sus hermanos y a revivir todo lo que ellos le hicieron. Tuvo que enfrentarse con la posibilidad de ver a su padre y no saber si vivía o no. Tuvo que enfrentarse de nuevo al engaño de sus hermanos con respecto a Ismael, a Benjamín. Después tuvo que vivir la muerte de su padre. Pero antes de eso, cuando él quería la bendición de su padre sobre sus hijos, tuvo un momento de molestia porque su papá quería poner al menor por encima del mayor. Porque el hecho de que nos vaya bien y obtengamos el favor divino no significa que la vida no siga y siga con toda su variada expresión. Esa es la vida real. Ten eso en cuenta y nunca lo olvides. Y te aseguro una vida buena, real, peligrosa, siempre al límite. Como dijo Pablo en una de sus cartas, todos los días somos contados como ovejas al matadero. O sea, vivimos al límite. Y cuando nos abocamos a la hermosa aventura de la vida, a cada instante podemos tener el momento más inolvidable de nuestras vidas o una pierna rota. Pero ten esto en cuenta, no lo olvides. Y te aseguro una vida que a pesar de lo real, peligrosa y siempre al límite, es tan especial y llena de aventuras que te aseguro que no la cambiarás por nada. No la cambiarás por ninguna réplica barata de esas que ofrecen por ahí en los púlpitos del mundo.
los virtuales, los reales y todo eso. Soren Kierkegaard decía que si había una sola alma en el infierno necesaria para la variedad del mundo y esa alma fuera la suya, cantaría desde el mundo, cantaría desde el fondo del infierno la alabanza del Todopoderoso. Wow. No sé hasta dónde le alcanzaba la virtud y la fuerza a este hombre, pero lo que está diciendo es que este mundo en su variedad, este mundo como está configurado y como está hecho, es fantástico. Incluye el que está en este momento en alguna de las maravillosas playas del Caribe disfrutando de sus aguas tibias. Incluye el que en este momento está tal vez desde una cama, de un sillón, escuchando esto, desde una silla de ruedas o lo que sea. Pero son los ingredientes de la variedad del mundo que nos han regalado. Y yo puedo hacerme la vida muy difícil renegando por esos momentos y esas posiciones de la vida complicados. O puedo celebrar la alabanza del Todopoderoso por la variedad del mundo, abrazar la parte que me tocó y ver cómo puedo fluir con ella y celebrarlo. Unas son de cal y otras de arena, pero te aseguro que todas, bien vividas, con conciencia, la conciencia suficiente y la realidad suficiente y la emuná, la confianza suficiente, todas son igualmente bellas. Es la oferta que nos hacen. Yo la abrazo con todo mi corazón. En estos días lo escuchaba a Batata Clerc, un ex tenista, exitoso, ahora es comentarista de ESPN para el tenis, es una calidad de tipo. Y el tipo decía, yo mientras estuve en la elite practicando el deporte de joven, viví depresión, viví ansiedad, tuve ataques de pánico. Pero una cosa les puedo decir a los jóvenes, a los que se inician en el deporte, a los de cualquier tipo de personas, vivan que la vida es bella, se sufre de depresión, se sufre de ansiedad, se sufren ataques de pánico y la vida es bella. Me disfrutaba en medio de todo eso, todo. Y hoy con todo ese trasegar, con toda la experiencia de vida, puedo decir, la vida es hermosa y es fantástica. Lo es en la medida que la abrazamos tal cual es y fluimos con ella. Insisto sobre esto. Unas se nos presentarán de cal y otras de arena, pero todas bellas para quien abraza la vida con confianza. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que nos has regalado hoy, precisamente para abrazarla, para aceptarla, para amarla, para entender que la vida es esto que nos has regalado. Y unas cosas nos gustan y otras no, pero por todas podemos agradecer porque esta es tu voluntad y porque lo podemos atravesar con berraquera, con resiliencia, con empuje, con amor y con ganas de salir adelante y con ganas de disfrutar esto, porque es la aventura que nos has regalado. Yo abrazo esta vida con todo lo que tiene. Te ruego que me hagas fuerte y valiente para esos momentos que no me van a gustar, porque no voy a engañarme a decir que puedo con facilidad resignarme y aceptar las cosas feas. No, me cuesta, me duele y no me gusta y a veces hasta quiero renegar. Pero te pido el valor para soportar y buscar siempre la manera de sacar algo provechoso de cada situación y en las que me bendices, o así lo veo, poder disfrutarlo a todo dar y ver tu bendición en todo. Eso te ruego, que te pueda ver, Señor, escondido en cada situación y encontrarme ahí contigo y disfrutar la vida y celebrar la vida y cantar con gozo la alabanza del Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén. Bendito Dios por su palabra. Benditos ustedes de Él, siempre por escuchar y por hacer. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de Hanukkah y bueno, Shavuot Tov.